Bienvenidos a otro capítulo de Narcomar, un audiolibro que cuenta la historia casi real de una doctora que trabajó en la costa norte de Ecuador, próxima a Colombia, donde el Océano Pacífico se ha convertido en una vía de narcotráfico. Hoy con el capítulo La negligencia hospitalaria. En el dispensario de Trinidad, la doctora Máxima fue llamada de urgencias a ver a un paciente grave. Se trataba de una persona famosa del pueblo que había tenido un infarto cerebral. Tras tomarle la presión y estabilizar al paciente, reduciendo la presión mediante medicamentos y medios físicos, recomendó a los familiares su traslado de inmediato al hospital de la Red de Salud Campesina, en La Esperanza. En ese momento en que se disponía a embarcarse con el paciente para acompañarlos, recordó las palabras de su padre que le dijo que un paciente de emergencias siempre hay que acompañarlo hasta el hospital, porque si van en un vehículo o en una ambulancia, por lo general, los que lo llevan no saben qué hacer si se complica en el camino, pero lo más grave es que si llega al hospital, por lo general, quien lo recibe es un estudiante que está haciendo pasantías en emergencias. Y lo que va a hacer, generalmente, es mandar al paciente de regreso a su casa. Son muchachos que porque usan mandil o han hecho alguna sutura, se creen doctores con más conocimientos frescos y actualizados que sus profesores. Finalmente pudo acompañar al paciente que tenía una hemiplegia al hospital porque tuvo en ese momento que atender a otro que llegó con un accidente debido a un machete que le cortó la arteria de la rodilla, que sangraba de manera espectacular, botando sangre a medio metro de distancia. Había que de inmediato parar esa hemorragia. Por favor, les dijo, este es mi número de celular. Cuando lleguen al hospital me llaman y si tienen algún problema, pues estaré a las órdenes. La mujer, que era una anciana, y sus hijos encontraron una camioneta para trasladarlo en la parte posterior. En tanto, en el segundo piso del consultorio, luego de aplicarle un torniquete temporal en el muslo, procedió a colapsar la arteria, que era muy difícil cerrarla de otra forma, con los pocos recursos que disponía en aquel consultorio para hacer algo más. Cuando el anciano llegó al hospital de la Red de Salud Campesina en La Esperanza, entraron de inmediato a la sala de emergencias. El médico emergenciólogo estaba enfrentado a otros problemas y uno de los nuevos estudiantes los atendió. La enfermera le tomó la presión, se dio cuenta de que estaba estabilizada. El joven, practicante todavía, examinó las pupilas, estaban desiguales y los reflejos del paciente, que ya no existían en el lado derecho. Era evidente que ya tenía una parálisis de la mitad del cuerpo y que esto era irreversible. Aquí no hay nada que hacer, le dijo a los familiares. ¿Está seguro, doctor?, preguntó la esposa, aún incrédula. Sí, señora. Es un infarto cerebral que ya le ha paralizado el lado izquierdo. Vamos, mamá, dijo uno de los hijos. Pues vamos en la misma camioneta. Embarcaron al paciente nuevamente en la parte posterior de la camioneta y emprendieron el viaje de regreso a Trinidad, que tardaba más de una hora, pero en el camino el paciente sufrió otro infarto. 2 días después, la doctora que visitaba el dispensario pasó a ver al paciente y se topó con la novedad de que ya no era hemiplegia sino cuadriplegia, y que no los habían atendido sino que los habían regresado. ¿Cómo que no los ingresaron?, preguntó molesta. Sí, doctora, nos mandaron de regreso porque no tenía nada que hacer en el caso, nos dijeron. Al examinar nuevamente al anciano, ya no tenía solamente la hemiplegia, sino una cuadriplegia. Durante los días siguientes, una vez por semana, iba a revisarlo. En su cuerpo ya se habían formado escaras. Tenemos que comprar un colchón de escaras y tenemos que usar antibióticos más fuertes. Ese mal olor es producido por una bacteria mortal que se llama Pseudomonas aeruginosa y es muy difícil curarlo.
En los meses siguientes, la esposa, que era la única que acompañaba al paciente, ya no tenía fuerzas para moverlo todos los días. Nuevamente hay que llevarlo al hospital, sugirió la doctora, para que le den el tratamiento de las descaras y medicinas apropiadas. Los antibióticos que le damos aquí no hacen nada en estos casos. Debe recibir antibióticos que son mucho más caros. Y por supuesto tiene derecho a que se lo den gratuitamente. Nuevamente se repitió la historia. El paciente llegó al hospital de la red, una vez más fue atendido esta vez por el emergenciólogo, pero en el hospital no había camas. Los familiares trajeron la medicación y fue un gran alivio para toda la familia cuando meses más tarde el paciente murió. Máxima entonces recordó lo que vivió su padre, que tuvo primero un paciente quemado cuando estaba trabajando en San Juan y luego una mujer que sufrió un accidente en el bus en que viajaba. Esta se fracturó la columna y luego de meses de parálisis le dio escaras. Aquel olor pestilente que no lo resistían las enfermeras ni las auxiliares del hospital le alentaron al doctor, a su padre, a tomarlo como algo personal el problema. La envió repetidas veces al hospital de la Ciudad Blanca, pero allá la regresaron diciendo que no podían hacer nada. Finalmente murió quedando una niña pequeña. Aquellas medicinas de Matico y Guarán, con Don Sebas, no ayudaron mucho y fueron meses de tortura en realidad. Su padre le dijo que había que acompañar a los pacientes de emergencia. Ella solo lo recordaba todos los días. Y lo debe hacer hasta el hospital y debe cerciorarse de que el paciente sea admitido e incluso intervenir en el diagnóstico y el tratamiento inmediato si fuese necesario. Después de esta experiencia, se prometió que no volvería a enviar a otro paciente en esas condiciones al hospital sin su compañía. Muchas gracias. Les invitamos a escuchar el siguiente capítulo, el capítulo número 19.